Son 5 puntos muy importantes que, como se lo decía Dani, para mí han sido como el todo para poder desarrollar algo sólido dentro de los Estados Unidos y que funcione. Estados Unidos te cambia el contexto financiero. Aquí es lo contrario, se utiliza el crédito para hacer crecer tu empresa. Pero lo primero que tienen que revisar es qué necesidad hay dentro del mercado americano y, de acuerdo a tus habilidades, adaptarlas a esa necesidad. Porque hay algo muy importante de nosotros las mujeres, y es que muchas veces utilizamos nuestra emoción para tomar decisiones. Intuición. Y sí soy partidaria de contratar fuera de este país, porque los costos aquí son demasiado elevados. Hay personas brillantes en nuestros países. ¿Qué es la diferencia dentro de un banco físico y de un banco virtual? Insisto, controlen su gasto, es lo único que podemos controlar. El tema de transferencias bancarias es mucho más ágil. No le funciona esto, invente otra cosa y arranque. Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy estamos en Miami y tenemos una de esas personas que la están sacando del estadio, colombiana, que ya vive hace más de 6 años en Estados Unidos, en la Florida, y que están construyendo un gran sueño americano, pero no como el sueño americano que yo a veces digo, siento que la gente se demora mucho en despegar su sueño americano, llevan 10 o 20 años y su sueño americano no lo han logrado construir. Hoy los veo a ustedes y no solamente son independientes, son empresarios, están viviendo un estilo de vida súper bacano, viajan, tienen inversiones, ayudan a las personas. Hoy tú estás ayudándoles a estructurar negocios en Estados Unidos, entonces me encanta tener a la gran Lina Escobar hoy conmigo en el podcast. Lina, ¿cómo estás? Dani, ¿no? Esa presentación que es, por Dios, gracias a ti por esta invitación. De verdad es todo un honor poder estar aquí, darte de pronto mucha información que, como dices tú, hace muchos años no lo tenía, que me hubiese servido demasiado. Es decir, esta Lina Escobar de ahora le está resolviendo muchos problemas a esa Lina del pasado y que seguramente podemos ayudarle a muchas personas a través de lo que estamos haciendo aquí. Así que gracias por tenerme brutal. aquí. De hecho, creo que en este podcast les va a ayudar en los próximos 45 minutos. Vamos a abordar muchísimo valor. Tú le ayudas a las personas, tú eres abogada y tú les ayudas a las personas a estructurar sus negocios acá y también sus procesos de visas de inversionistas, los que quieran empezar a trabajar. Quiero dividir el podcast en esos dos puntos. De pronto no alcanzamos a andar mucho en los dos, pero sí a darles luces a las personas sobre cómo poder empezar. Estructuración de negocios acá. Antes de empezar a grabar estábamos hablando de 5 puntos muy importantes. Me gustaría que los recordaras en la estructuración de un negocio en Estados Unidos. ¿Eso sirve para cualquier latino o solo para colombianos? No, sirve para cualquier persona que esté fuera y dentro de los Estados Unidos. Es decir, mira. Dani, si hay personas hispanas dentro de los Estados Unidos con un estatus ilegal, con un estatus legal, o fuera de los Estados Unidos que tengan la intención de hacer crecer sus negocios en Estados Unidos o de empezarlos a desarrollar, va a funcionar. Me encanta. ¿Cuáles son esos 5 puntos que estábamos hablando? Son 5 puntos muy importantes que, como se lo decía Dani, para mí han sido como el todo para poder desarrollar algo sólido dentro de los Estados Unidos y que funcione. Porque siempre me he puesto en la posición de nosotros tenemos en nuestros países o en Latinoamérica un concepto de que hacemos las cosas como al día. Vivimos quizás desarrollando nuestros negocios al día. Aquí hay ya una estructura determinada, lo que pasa es que no nos la dicen cómo es. Entonces, dentro de esos 5 aspectos, claramente el cambio de mentalidad. Primero, El estar dentro de Estados Unidos te cambia el contexto de cómo se hacen los negocios, cómo se escalan y cómo se desarrollan los negocios. Entonces, hay que hacer un cambio de mentalidad, es decir, desaprender todo para volver a aprender. lo Mañitas, más difícil, eso es lo más difícil, desaprender, Literal. porque ya estoy acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, y más si no soy empresario. Exacto. Primero. Segundo. Mindset. Segundo, todo el tema de la estructuración del negocio. ¿A qué me refiero con estructuración? Se debe tener una sociedad. Para cada estatus o para cada negocio o tipo de negocios hay un tipo de sociedad en particular. No me puedo basar solo por la que le funciona a Dani o le funciona a Lina o le funciona a Luz o le funciona a Isabela. No, tiene que ser determinado por el negocio o por el estatus legal de la persona. Entonces ahí, al determinar qué tipo de sociedad funciona, pasamos a la parte de las cuentas bancarias. ¿Listo? ¿Por qué? Porque debe apalancarse siempre toda esta parte financiera a nuestra sociedad, porque es de la única forma que vamos a poder apalancarnos después de créditos,
todo el tema tributario y todo el tema de números de tributación que nos permiten pues sacar créditos para que nuestras empresas puedan crecer. Entonces, Wow, estructuración. Después de la estructuración, toda esta parte contable, aquí sí les digo, si ustedes no tienen un contador de su mano, es mejor que no empiecen. El punto 3 era cuentas bancarias o una estructuración del negocio va a cuentas bancarias. Van cuentas Y bancarias aquí, dentro de la estructuración. parte contable sería la 3. Sí, parte contable número 3. Tienen que tener un contador de su mano. Su mejor amigo se va a volver su contador más que el abogado. En este país funciona más un contador, hasta para contratos laborales lo hace un contador. Todo el tema de escalabilidad del negocio se puede revisar con un contador. Entonces, tenemos que tener de mejor amigo un contador. Perfecto. Tercer punto, todo el tema de marketing, publicidad. La persona que en este momento, sea el negocio que sea, no esté pegado a todo el tema de marketing o publicidad de su negocio, está dado a que desaparezca en cualquier momento. Entonces, sí o sí, tienen que mirar ese punto y mirar el punto como mirar a Estados Unidos como plataforma hacia el mundo. Yo le digo a la gente, usted quiere empezar a desarrollar un negocio, utilice a los Estados Unidos como una vitrina. Es una vitrina perfecta donde si usted tiene esta estructuración, tiene una contabilidad coherente a su estructuración de negocio, pues va a poder llegarle a muchas personas porque todo el mundo conoce una sociedad dentro de los Estados Unidos y funcionan las plataformas donde te pagan, por decirlo así, estas plataformas de pago alrededor del mundo. Es decir, no hay limitación de clientes. Repito las 5. Cambio de mentalidad, estructuración de negocio, tema de cuentas bancarias para financiamiento. Tercero, parte contable, su mejor amigo va a ser el contador. Cuarto, marketing, publicidad y ventas. Estados Unidos como vitrina perfecta. Y todo el tema de inmigración, si es necesario. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay personas que están dentro de los Estados Unidos con un estatus, puede ser de residente o ciudadano. Hay una forma de desarrollar los negocios para ese tipo de personas. Si están en un estatus ilegal, también tienen la forma de poder salir adelante dentro de los Estados Unidos, pero hay una forma de sociedad para poder hacerlo. O si estás fuera de los Estados Unidos y tienes la intención de venir con tu negocio a los Estados Unidos, hay una posibilidad. Hay 132 tipos de visas distintas para cualquier necesidad. Wow, esto está buenísimo. Básicamente les acabamos de decir de qué va a tratar este podcast. Primero, cambio de mentalidad. Estados Unidos te cambia el contexto financiero y me pasó justo el día que llegué, tuve que pagar el primer Uber y cuando tú conviertes ese dinero a pesos colombianos es un montón de plata. Fueron casi $70, fueron casi 300.000 pesos colombianos, que para pagar un Uber en Colombia de 300.000 pesos casi que te va a mover de Bogotá a 3, 4 horas y acá no fue esa distancia. Entonces, ¡pum!, ya te descolocas. ¿Cómo funciona el cambio de mentalidad de un empresario que viene de Colombia o de un país latino a Estados Unidos? ¿Qué debería ser un punto, 2 o 3 puntos claves para yo empezar a abordar un nuevo negocio en Estados Unidos? Porque todo es tan grande. Nosotros hace 2 días perdimos casi 4 horas moviéndonos en el tráfico. Entonces también si no te organizas bien y vas a visitar clientes, estamos hablando de que con un cliente puedes perder todo un día de tráfico y no haces absolutamente nada. Entonces, ¿cuál debería ser ese punto básico, esos 2 puntos básicos en donde la gente puede empezar a cambiar su mentalidad para construir un gran negocio acá? Sí o sí, revisar los sistemas. Este país está hecho a base de sistemas y ya hay una estructura determinada para poder hacerlo. La gente me dice, Lina, yo pongo las fuerzas dentro de mi negocio en Latinoamérica por mis fuerzas. Es decir, yo voy, tengo un dinero, lo invierto 100%. Aquí es lo contrario, se utiliza el crédito para hacer crecer tu empresa. Pero eso lleva un sistema y lleva un proceso. Para mí lo más importante para empezar un negocio es la estructura básica que se le da o los cimientos básicos que se le dan a tu negocio. Y eso como parte con una sociedad y una buena cuenta bancaria. Puede ser digital, puede ser un banco digital o un banco físico, y que eso me permita inmediatamente empezar a sacar crédito a la sociedad. Banco digital o banco físico, que ya nos metemos un poco al segundo punto, ya hablamos de esto, pero ¿qué es importante dentro de ese mindset de resiliencia, de entender un poco el mercado, de entender que no voy a llegar aquí a romperla de una, sino vengo con un impulso desde mi país, que incluso ustedes empezaron no solamente viviendo ya acá en Estados Unidos, sino empezaron en Colombia haciendo algunos negocios en un lado y en el otro, que me parece súper bacano ir avanzando cosas que cuando te quieras venir a vivir acá, si eso es lo que quieres, pues ya tengas un impulso, incluso tu empresa ya esté facturando y no tiene que solo que facturar en los Estados Unidos. Pero
pero ¿qué tipo de mentalidad o qué le recomiendas a esos emprendedores que no les va muy bien? Ustedes tuvieron una quiebra, nos dijimos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer para que superen esos momentos difíciles? Porque empezar en un país que no es el tuyo, con gente que no es la tuya, con un idioma que tal vez para muchos no es el tuyo, incluso hay muchos que hablamos inglés, pero no es un inglés nativo y nos perdemos en cosas. ¿Qué les dices tú cuando llegan contigo? Dios mío, Lina, estoy quebrado, marica, no sé por dónde empezar. Que yo creo que te llegan muchas personas así. Sí. No tengo dinero, ¿qué hago? ¿Cómo es ese tratamiento, ese coco wash ahí para que la gente cambie? El primer cambio es que quizás tu negocio o lo que tú piensas no sea lo que necesita el mercado en este momento dentro de los Estados Unidos. Entonces sí hay que revisar el mercado. Eso lo acabaste de decir tú y literal hay que revisar el mercado. Y siempre que le digo a una persona cuando va a empezar un negocio o va a desarrollar su negocio, empiece a mirar las necesidades del mercado. Las necesidades cambian todo el tiempo. Pero si tú puedes ajustar lo que ya tienes, si ya eres empresario en Colombia y puedes solventar una necesidad dentro de los Estados Unidos, va a funcionar perfecto. O si estás empezando una idea de negocio, revisar qué necesidades tiene el mercado. Te lo pongo en ejemplo, digamos, y les voy a contar rápidamente lo de mi quiebra. Nosotros teníamos idea de contabilidad en su momento, pero la contabilidad que funciona en Colombia, no la que funcionaba acá. Claro. Es decir, desaprenda todo lo que aprendió, empiece a revisar muchos formatos nuevos, cómo funciona hasta la parte laboral dentro de los Estados Unidos y nos metimos en una franquicia de contabilidad. En primer punto, Claro, perdido. claro. Haga lo que se le facilita. Desarrolle lo que usted ya sabe hacer. Pero nos pusimos a inventar y ¿qué pasó? Pues perdimos más de $320,000 en menos de 6 meses. Te creo. Y no porque no tuviéramos clientes, sino porque no sabíamos cómo funcionaba el sistema. Nuestro conocimiento no funciona aquí. Por más de que de pronto en Miami hable en español, no funciona igual. No es trasladar, no es cambiarme de dirección. Cuando vimos eso, empezamos a revisar qué necesidades habían después de lo que habíamos vivido. La gente no sabía cómo entrar a los Estados Unidos. Si querían invertir o querían hacer un negocio, ¿qué es lo primero que te van a pedir para poder hacerlo? Una sociedad americana. Bueno, pero ¿qué sociedad me funciona? No, mi empresa ya es mucho más robusta, digamos, en Colombia. ¿Qué tipo de sociedad me funciona? Yo ya tengo de pronto acciones, entonces vámonos por una C Corp, que es una sociedad mucho más robusta. No, Lina, soy un emprendedor, voy a empezar mi negocio. Mira, te funciona mucho mejor una Limited Liability Company, que en este caso es una LLC. Entonces ahí empezamos a revisar esas necesidades que el cliente tenía, que nosotros no lo habíamos tenido, y empezamos a estructurarle un paso a paso para que él pudiera entrar al mercado americano. Pero lo primero que tienen que revisar es qué necesidad hay dentro del mercado americano y de acuerdo a tus habilidades, adaptarlas a esa necesidad. Wow, cool, me encanta. Al final, dentro de los negocios, mucha gente dice que hay formas incluso de crear necesidades en el mercado. Yo digo, ya hay muchas necesidades, ¿para qué te vas a crear una desde cero? Mira lo que necesitan las personas y dáselos. Justamente ahorita estábamos hablando de una necesidad, por ejemplo, ustedes que están en Colombia, una necesidad de muchas cosas que se pueden hacer digitalmente y se necesitan acá, que mucha gente no las quiere hacer, que se pueden subcontratar en países latinos. Y no porque esté bien o mal, porque mucha gente dice, no, pero se están aprovechando. No, incluso puedes pagar muy bien en países latinos. Lo que pasa es que en Estados Unidos son servicios muy costosos y puedes tener personas en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Perú. Les pagas mucho mejor de lo que se ganarían allá haciendo eso mismo que harían en su país, pero se los pagas desde acá. Acá le puedes cobrar mejor precio al cliente, te vuelves mucho más competitivo y con base a eso puedes ganar muchísimo más dinero. Entonces es identificar qué necesita el mercado y con base a eso puedes crear un negocio que tal vez ni siquiera tengas que crear en físico acá con personas que están en otros países y empezar a construirlo. En el segundo punto, Lina, hablas de estructuración del negocio tipo de sociedad y cuentas bancarias. Y dentro de este tema de resiliencia, de empezar negocios en otro país, yo le tengo un reto a la gente con este podcast y son 100 podcasts en 100 días. Escúchate 100 podcasts. Imagínate escuchar personas como Lina, o sea, una mujer empresaria, que me encanta trabajar con mujeres. No sé si sabías, pero mi comunidad es más grande de mujeres que de hombres. Es una locura. Y entender la mentalidad de mujeres, de empresarias, qué están haciendo y qué podrías hacer tú. En la estructuración, Lina, del negocio como tal, tipo de sociedades, cuentas bancarias,
¿qué estructura base debería tener una empresa en los Estados Unidos? Y más si yo... Hay tres tipos de personas. El que nunca ha emprendido y quiere emprender. El que ya tiene una empresa, o más bien el que ya tiene un emprendimiento, pero no está registrado como empresa. No tiene una LLC, no tiene una C Corp. Y el empresario que ya de pronto tiene esa LLC, pero no sabe muchas cosas de cómo ponerla a facturar, de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué tal si resumimos un poco cada uno? El que no tiene nada, pero quiere emprender. Un día vio por ahí a Lina y dijo, hay que tener una LLC, una C Corp, usted puede construir, usted tiene que hacer marketing, financiamiento, y está por ahí, quiere empezar. ¿Qué le dirías a esa persona que está por empezar, no tiene nada, pero tiene muchas ganas? Que Les voy a decir la verdad. En Colombia, un latino. Listo. Ni siquiera destaca. Ok, mi perfil preferido es el primero. El que nunca ha emprendido, quiere hacerlo, pero no sabe cómo. ¿Por qué? Porque no está permeado, no está sesgado. Entonces tú puedes empezar a estructurarle su cabeza de acuerdo a Yo cómo pensaba se que eran hace. los otros dos. Pues me gusta, interesante. No, cero. ¿Por qué? Porque empieza uno a mirarle las necesidades. Y qué chévere que de pronto tú te dediques 100% a nosotras las mujeres, porque hay algo muy importante de nosotras las mujeres, y es que muchas veces utilizamos nuestra emoción para tomar decisiones. Intuición. Exacto. Y es ahí donde yo busco a esa persona para sacar todas esas pasiones que tiene la persona y mostrarles que dentro de los Estados Unidos, por lo que a usted le encanta hacer o le apasiona hacer, y la pregunta que siempre les hago, ¿qué harían ustedes? Así no les pagaran, pero lo harían felices. Claro. Entonces empezar a revisar eso. Cuando yo reviso eso, empezamos a mirar el mercado, a revisar qué necesidades, o como le llaman aquí en los Estados Unidos, qué interés nacional eres tú para los Estados Unidos. ¿Qué interés nacional eres tú para los Estados Unidos? Dejo esa frase ahí para arrancar lo siguiente, pero dijiste algo que me encantó y es, ¿qué harías así no te pagaran? Pero la gente dice, pero yo quiero emprender para que me paguen. ¿Cómo así que qué harías si no me pagaran? Explícanos un poco más. Claro, esto. porque es que todo proceso dentro del desarrollo de un negocio, perdón la redundancia, va a llevar un proceso. Esto no es, ay no, entré a los Estados Unidos y al otro día estoy facturando $100,000. Ese es el sueño que no va a pasar. Ese es el sueño frustrado americano, que para mí el sueño americano no existe como la gente piensa, que es venirse, empezar a andar un negocio aquí y ya. Y los clientes van a llegar solos. No. Y vas a ganar en dólares. Puede crecer con su negocio y más bien facturar en dólares para vivir en la parte del mundo que usted y hacer sus sueños donde usted quiera. Eso sí es un sueño para mí. Pero en lo que estábamos basando de esta primera persona, o sea, me perdí. Estábamos hablando de por qué debería encontrar algo que yo haría gratis. Ah, ok, ya. Ahí córtale, bueno, porque... ¿Por qué deberían? Porque gratis. Porque claramente cuando uno empieza un emprendimiento dentro de los Estados Unidos, vas a tener que tener un negocio para apalancar lo que vas a empezar a hacer. Pero como te apasiona tanto, la mayoría de tu tiempo la vas a dedicar 100% a hacer lo que realmente te gusta. Y si empiezas a estructurarlo de una forma definida, le empiezas a sacar mucho más tiempo a eso que te gusta, pues de una u otra manera, el mismo sistema va a generar un fruto. Es decir, una rentabilidad frente a lo que tú vas a hacer. Entonces, para mí ese primer perfil es el mejor. Brutal. ¿Por qué? Porque voy a empezar a desarrollarlo desde cero, voy a darle una estructura que funciona no solamente para su seguridad jurídica dentro de los Estados Unidos, que eso es lo que realmente las sociedades americanas cumplen, una seguridad jurídica para las personas. Y eso nosotros no lo tenemos como hispanos o como latinoamericanos, porque no tenemos a las sociedades como unas aliadas. Aquí sí, aquí hasta para invertir necesitas una sociedad. Dios no lo quiera, a ti te llegan a demandar, estamos en el país que más demandas tiene. Sí. Te llegan a demandar, van a ir contra lo que tienes en tu sociedad. Pero si tú lo haces a título personal, no solamente vas a responder con tu sociedad, sino van a repercutir con lo que tú tienes, digamos en tu caso, que eres colombiano, en Colombia. Wow. Entonces, por eso debemos dividir las unidades de negocio o los negocios en sociedades distintas. Es como funciona dentro de los Estados Unidos. Entonces, cuando tenemos este primer perfil, pues es una delicia porque empieza uno a desarrollar todo desde cero. Desde cero, claro, lo construye. Sin sesgos. Claro. La segunda persona, la que ya es emprendedora, pero no tiene un desarrollo de negocio aquí, no se desgaste en hacerlo en su país. Y esto sí lo digo con total sinceridad. Nuestras políticas, nuestras economías alrededor de Latinoamérica no son las mejores. No te permiten muchas veces ni crecer desde la parte financiera. Pues no desgastes tu tiempo acá. Empieza con una sociedad americana que literal, si haces las cosas en orden, sociedad, cuenta bancaria, sacamos números de tributación que nos permiten sacar un crédito,
en menos de 6 meses tienes un muy buen crédito para apalancar tu negocio. No para gastar en bobadas, para apalancar el negocio. Creando una empresa, luego 6 meses después ya empiezas A generar score para generar un eso crédito. es una locura. Yo tengo una cuenta en Colombia, ya tenemos con la cuenta más de 2 años. Mínimo queríamos sacar un crédito para la empresa y dentro de esta cuenta empresarial nos decían, mínimo tienes que llevar 3 años en la constituida en la empresa, con el banco, con la cuenta. Aparte de eso, la empresa tenía que facturar un cojonal de plata para poder hacerlo. Y aparte de eso, tenía que tener una sede física y un montón de cosas. Yo decía, ¿qué es esta locura? O sea, la empresa está facturando, mira, los números están ahí, llevamos 2 años y unos meses constituida en ese banco y me están diciendo que tengo que esperarme unos meses más y aparte facturar mucho más o si no, irme a 5 años para que me puedan dar una línea de crédito. O sea, ¿qué es esta locura? O sea, y aparte obviamente no son créditos baratos, no son créditos carísimos, ¿no? Exactamente. Pero lo más hermoso, y no es por nada, dentro de los Estados Unidos como sistema, es que tienen departamentos para pequeñas empresas. Wow. Entonces tienen más de $5 millones dispuestos a apostarle a nuevas empresas dentro de los Estados Unidos. Pequeñas y nuevas empresas. Aquí para llegar a ser una empresa de mediana, o sea, cuando yo digo mediana, o sea, que te tienen más o menos en cuenta, es a partir de los $5 millones facturados. Anualmente. Entonces, están dispuestos a apostar por tus ideas, por tus negocios, por eso es que prestan tan fácilmente al emprendedor o al empresario cuando llega a Estados Unidos. A los latinos nos ponen mucha más atención, la gente dice, ¿pero por qué? Porque nosotros creamos ideas por doquier y muchas veces nosotros no creemos ni siquiera en nuestras propias habilidades porque lo normalizamos. Como en nuestros países nos toca vivir al día, entonces si no le funciona esto, invente otra cosa y arranque. No, aquí no pasa eso. Aquí de verdad, toda la parte de manual la valoran muchísimo. Toda la parte de servicios, porque aquí no hay un buen servicio, desafortunadamente nosotros sí lo tenemos ya como en nuestro ADN, lo valoran muchísimo. Entonces sí nos ayudan a crecer nuestros negocios cuando empezamos a estructurarlo de la manera que es. Si la gente viene aquí a hacer negocios y no lo hace de la manera correcta, jamás va a crecer. Entonces se quedan con el sueño americano de 20, 30 años y nunca hicieron nada porque nunca se dieron cuenta cómo funciona el sistema. Wow, me encanta. Estábamos hablando ahorita de la estructuración del negocio, tipo de sociedades. ¿Cuál es esa sociedad que yo debería tener en cuenta para empezar a emprender un negocio? De todas las sociedades, hablaste de C Corp, hablaste de una LLC, cuéntanos un poco más de esto. Listo. Estamos en nuestros 2 primeros perfiles, Sí. el que no sabe nada y el emprendedor. Ajá. Para empezar, si ellos son extranjeros, solo hay 2 tipos de sociedades que les permiten sacar a los extranjeros. Son las LLCs o las C Corp. Si estas personas son residentes o ciudadanas americanas y quieren empezar a desarrollar su negocio, hay muchísimas más. Están las LLC, están las C Corp, están las S Corp, están las Non-Profit, que son las sin ánimo de lucro, y hay unas que se llaman PA para profesionales, es decir, para personas que son licenciadas. Y digamos, te pongo un ejemplo, una persona que es realtor o agente de bienes raíces tiene una sociedad determinada para desarrollar todo el tema de bienes raíces dentro de los Estados Unidos. Entonces hay que determinar muy bien cuál es el perfil. Vamos a ponerlo, son extranjeros, funcionan muy bien las LLCs o las C Corp. Para una persona que está empezando desde ceros o ya tiene pinitos como emprendedor, LLC. Le va a funcionar perfecto, puede ser de un miembro o hasta de 10 miembros, no tiene problema. Se saca un número de tributación de esa sociedad para que pueda tributar y aparte de eso, si son extranjeros, también tenemos que sacar un número personal para poder tributar dentro de los Estados Unidos que se llama el ITIN number. Con eso ya empezaríamos una estructura medianamente posible para entrar a los Estados Unidos. Ok. ¿En dónde debería crear y constituir mi empresa? Cuando yo estaba averiguando para constituir la mía, había un sinfín de posibilidades en los Estados Unidos. Tenemos más de 50 estados en donde cada estado... Países. Literalmente, sí, que dentro de Estados Unidos hay más de 50 estados que cada uno tiene sus reglas, que incluso parecían 50 países. De hecho, en las elecciones presidenciales se maneja un poco así. ¿En dónde debería yo crear mi empresa? Porque hay varios estados
en los que si yo llego a crear mi empresa tienen unos beneficios y hay otros en los que no lo tienen. Hay unos en los que mi información es muchísimo más, ¿cómo se llama esto? Como no es tan compartible, es mucho más privada y entonces ahí me empezaron a hablar de Delaware, de Wyoming, de Nuevo México y luego la mayoría de mis amigos estaban creándola en Miami, entonces decía, pucha, ¿por dónde debería ir? ¿Tú qué piensas de esto? Compártenos un poco por qué aquí o por qué acá y cuáles son las diferencias. Perfecto. Yo siempre parto como emprendedora y como empresaria. Yo lo único que puedo controlar es mi gasto. Y si yo voy a entrar a un nuevo país, pues necesito controlar los gastos que voy a empezar a generar. Si vengo de Colombia, pues si uno hace el cambio, es bastante. Claro. Entonces yo que me baso en solo 2 estados, Texas o la Florida. ¿Por qué? Porque la mayoría de estados pagan 3 tipos de impuestos distintos: federales, municipales y estatales. Miami y Texas solo pagan estatales. Federales, municipales y... Federales, municipales y estatales. Wow. Pagan 3 tipos de impuestos. Mientras que en Texas y en Miami, o en la Florida, perdón, solo pagan un tipo de impuesto. ¿Qué es? El estatal. Wow. ¿Listo? Entonces, por ahí ya de 52 lo cerramos a 2. Wow. ¿Qué pasa? Se ha vuelto muy de moda y esto es un tema de moda. No, Lina, es que yo necesito proteger mi sociedad ante terceros y que no la puedan revisar, entonces me voy para Wyoming o Delaware. Pero usted sabe lo que se requiere para poder hacer una sociedad y si usted necesita hacer un cambio, es consciente de lo que le va a pedir el Estado americano y para qué lo quiere hacer. O es que usted ya tiene un trust demasiado grande, es decir, una fiducia muy grande, como se llama en nuestros países, para poder desarrollarlo en Wyoming o en Delaware. No es necesario. Ok, entonces ¿para qué te quieres ir allá? Cualquier cambio que ustedes quieran hacer ante su sociedad en estos 2 estados, tienen que ir personalmente. Necesitan contratar un contador y un abogado dentro de Wyoming o Delaware para poder desarrollar el negocio. Okay, wow. Su dirección física, que es súper importante, cuando ustedes tienen una sociedad americana, tienen que pegarse a una entidad o a una empresa que les preste el servicio de dirección física, porque no nos funcionan los P.O. Box, que son como buzones pequeños para que llegue la correspondencia, y los bancos tampoco lo permiten. Entonces necesitan contratar una oficina o una entidad, pero directamente en Wyoming o en Delaware. Entonces imagínense uno para empezar un negocio, para empezar a desarrollar un negocio con todas estas limitaciones, pues creo que nos va a quitar tiempo. Yo creo que lo más valioso que uno puede tener es el tiempo. Entonces, sí o sí, me voy por la Florida o por Texas para desarrollar el negocio. Mira, no sabía esto. Dentro de Texas o la Florida, ¿qué diferencias hay para constituir esta empresa? ¿O por qué me iría a una? De pronto porque voy a ir allá más seguido, tengo familia. ¿Cuál debería ser como una de las razones para escoger uno o el otro? Yo creo que determina mucho lo que vas a hacer. Si, digamos, tienes un negocio de importación o exportación de bienes o de servicios, dependiendo en dónde estás, si estás en Latinoamérica, te va a funcionar mucho mejor un puerto aquí en la Florida. Entonces, jamás me iría a Texas. Claro. Pero no, Lina, es que yo traigo una importación de China, pero lo primero que me llega es a California o me llega directamente a Texas. Me voy para Texas. Lo determina mucho el tipo de negocio. Yo soy partidaria de que todos los tipos de negocios que ustedes abran dentro de los Estados Unidos, péguenlo más a los servicios que a los productos. Ok. Porque la escalabilidad frente a un servicio es mucho más amplia que la de un producto. Entonces, sí o sí, pues si tienen servicios lo pueden abrir o en Texas o en la Florida. No tiene gran diferenciación. De pronto en Texas nos vale un poquito más el tema de la estructuración de la sociedad, pero te estoy hablando de $100. Okay. Es como la gran diferencia. Y pues que claramente si vamos a hacer impuestos y demás, pues tenemos que contratar un contador que esté en Texas. Me encanta. Para cerrar esta parte de la LLC, que es todo un mundo, ¿no? O sea, lo sí, que esto yo creo que mejor dicho, aquí se lo estoy resumiendo en 2 segundos. Claro, ¿no? El resumen del resumen del resumen, ¿no? Porque no, o sea, realmente no vamos a entenderlo totalmente. ¿Cuáles son los costos que podría tener en un lugar en el otro constituir una LLC y cuánto me cuesta al año para cerrar ese tema y meternos en los últimos puntos que nos faltan? Ok. Aquí dentro de la Florida, en eso sí puedo ser mucho más exacta en valores, aproximadamente una apertura de una sociedad, digamos con Nexus, $570 vale la apertura de una sociedad. Si digamos no puedes venir a los Estados Unidos a aperturar tu
cuenta bancaria. Nosotros prestamos ese servicio de apertura de cuenta bancaria de manera remota. Está aproximadamente como en $610. La sociedad no solamente se te abre la sociedad, sino también te hace todo el tema de estatutos de esa sociedad, que se llaman los Operating Agreement, y la solicitud de tu número de tributación de tu sociedad. Es decir, se entrega un paquete completo. Aproximadamente está entre 570 la apertura de la sociedad y 610 la cuenta bancaria. En Texas, les quedo viendo el valor exacto, pero creo que es aproximadamente, aproximadamente unos $700 la apertura de la sociedad, pero exacto debe estar entre $700 y $800 la apertura de la sociedad. Está cercano. Y el tema de la cuenta, cuando ustedes le ayudan a la gente a crearla, este valor es para crear una cuenta bancaria digital, como en un banco de segundo nivel, como estos de Mercury Bank o algo así, o es en un banco de primer nivel. No, se les ayuda a abrir en una cuenta digital, en un banco digital. Mercury ya no es de segundo nivel, quiero contar. Eso sí no lo sabía. Sí, ya no es de segundo nivel. Empezó como un banco de segundo nivel, ahora estamos al mismo rango de un banco común y corriente como el Chase, como el Bank of America. Porque había mucho miedo con lo que pasó con Silicon Valley Bank. Sí, pero eran por valores extravagantes, sí, claro. O sea, realmente no iba a haber problema dentro de este banco. Pero, ¿qué es la diferencia dentro de un banco físico y un banco virtual? Insisto, controlen su gasto, es lo único que podemos controlar. El tema de transferencias bancarias son mucho más ágiles. Porque es un core. Las tasas son mucho más pequeñas que un banco físico. Las cuotas de manejo son mucho más pequeñas. En el Chase te cobran $15 al mes. Aquí te están cobrando casi $8, $7. Entonces, de la mitad, wow. Entonces sí es algo que sí podemos mediar. Si ya tenemos una empresa o una trayectoria con nuestras empresas en nuestros países o dentro de los Estados Unidos, siempre les recomiendo tener un banco físico y un banco virtual. ¿Cuando ya estás acá o cómo? No, si ya digamos tu empresa está andando, yo digo, ya hay una facturación, claro. Ya hay un desarrollo de negocio, o si haces infoproductos o estás en todo el tema de área digital, necesariamente tienes que tener una cuenta digital y un banco físico. ¿Por qué? Porque tienes 2 líneas para pedir crédito. Y puedes abrir plataformas de pago y las mismas plataformas de pago también te generan crédito. Entonces, yo ahí sí les digo, necesitan asesorarse muy bien para tomar decisiones acertadas, Dani. Claro, ahí hay un montón de gastos y ocultos. Y no embarrarlas. Porque aquí adicional a eso hay que tener un contador que anualmente te haga ¿cómo se llama eso? La declaración de taxes. Ajá. ¿Cuánto puede costar ese valor? No sé, depende de la facturación. Ahí sí tocaría hablarlo directamente con un contador. Si necesitan, también tenemos aliados contables, Dani, que no solamente hablan español, sino que entienden muy bien al empresario y al emprendedor que viene de afuera o que se está desarrollando aquí. No es lo mismo conseguir. Aquí hay algo muy importante, Dani, y es que aquí todos los negocios son súper microanichados. Es decir, yo soy Lina Escobar, desarrollo negocios y estructuro negocios dentro de los Estados Unidos y soy abogada de inmigración, especialista en visas de inversión. Todo es una línea de negocio. No, Lina, es que yo vengo por un asilo. No. Entonces, hay un contador para empresarios y emprendedores que conocen la conversación del empresario y del emprendedor. No puedo conseguir a una persona que le lleva la contabilidad de pronto a un ciudadano o a una ama de casa. No es lo mismo. Nunca funciona igual. Lo mismo que en el real estate. Si tú quieres tener un patrimonio seguro, busca un especialista, a un realtor, que sea especialista en inversiones. No al que compra y vende casas o arrienda casas para vivir. Sí, no es otro tema. Es otro mundo. Claro. No, hay que hacer un podcast solamente para hablar de esto fácilmente. Uno de sociedades, uno de cuentas bancarias, uno de plataformas de pago. Una locura, porque justo te iba a preguntar un poco de bancos, pero lo ampliaremos un montón y luego incluso podríamos mirar si hacemos parte de esta parte. Quiero irme un poco ya a la parte de marketing, publicidad, ventas. Tú hablaste de algo muy bacano cuando empezamos a usar Estados Unidos como una vitrina comercial. Hablamos un poco qué le cuentas a las personas y les muestras acerca de esto para entrar a la última parte, que es Visa como inversionista para uno resolver acá una situación y luego incluso poder pedir residencia, que es uno de los sueños que tienen muchas personas que están en nuestros países. Marketing, publicidad y ventas. ¿Cómo entramos ahí si tú estás emprendiendo un negocio? ¿Qué deberían hacer las personas que nos escuchan? Sí o sí, exponerse. Es momento de que se expongan en redes sociales. Es momento en que entren con su producto o con su servicio de manera digital.
Ya ese negocio que conocíamos en la calle, en donde iban pasando personas o walk-ins y entran a tu negocio a comprar tu producto y servicio, eso ya no pasa. Todo lo que esté pegado al marketing y a la publicidad crece muchísimo más. ¿Qué necesitamos para empezar a hacerlo? Primero, hacer presencia en nuestras redes sociales, empezar, tener a una persona que nos ayude a hacer un tráfico definido, a qué tipo de personas tenemos que llegarle. Si yo estoy, no sé, estoy vendiendo productos de belleza, o sea, ¿a quién le interesan esos productos de belleza? Entonces, tener una persona sí o sí, yo sí soy partidaria de ojalá, si están empezando desde ceros, tratar de revisar una persona que les ayude a hacer publicidad dirigida. Así van a crecer mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en un tema orgánico, pues nos va a llevar el tiempo. Y yo soy partidaria de que si podemos acortar esos procesos y quizás haciendo nuestra sociedad, generando esta estructura de poder sacar créditos e invertírselo a la publicidad y el marketing, pues el crecimiento va a ser mucho más rápido. Es como la escalabilidad que se da dentro de un año. Exactamente. Entonces es algo que sí se tiene que revisar. Hay muchas agencias que prestan estos servicios y sí soy partidaria de contratar fuera de este país porque los costos aquí son demasiado elevados. Hay personas brillantes en nuestros países. Yo creo, Dani, que yo he podido hacer muchísimo más país, he podido agregar mucho más valor desde aquí que estando en mi país. La mayoría de nuestras personas están o en Medellín, Bogotá, Venezuela, bueno, hay varios sitios, pero nosotros no les pagamos un mínimo de Colombia, nosotros pagamos casi la proporción de un mínimo dentro de los Estados Unidos, que aproximadamente está en $1.970 el mínimo dentro de la Florida. Aproximadamente $12 la hora. Entonces sí hay la forma de poder ayudarles a las personas. No, pues imagínate, eso en Colombia es un salario de un gerente en muchos casos. Y qué pena, pero la calidad es excelente. La calidad de nuestros países es excelente. Brutal. La creatividad, que es lo que yo le digo a la gente. Ahorita ya con todo este tema de la inteligencia artificial tenemos muchas cosas resueltas, Dan. Lo digo yo como infoproductora y como pues hacemos todo este tema, muchas cosas del copyright y todo esto lo tenemos ya casi que listo con un tema de inteligencia artificial. Pero estar innovando dentro de nuestros negocios, generando creatividad para que nuestros negocios crezcan, pues creo que eso lo podemos conseguir con gente excelente en nuestros países alrededor de Latinoamérica. Y para entrar a la última parte, que podría ser, es que cada punto puede ser un podcast, sí. Y esta parte me interesa mucho y nos quedan unos minutos y no quiero irme sin preguntarla, y es el tema de la visa de inversionistas, cómo funciona, a partir de qué montos. Es lo mismo un inversionista que alguien que crea una LLC. Crear una LLC me hace inversionista. Crear una LLC me permite también que mi proceso migratorio mañana, si yo quisiera venir a vivir a este país, fuera mucho más sencillo. Si se me va a vencer la visa y yo creo esta LLC me va a ayudar a que me la renueven. Hay muchos mitos detrás de esto. ¿Cómo es este tema de visas de inversionistas? Las visas de inversión es un tratado que creó los Estados Unidos con varios países alrededor del mundo. No todos los países tienen visas de inversión. Los colombianos tenemos visa de inversión, los mexicanos tienen visa de inversión. Hay varios países, una lista grandísima. ¿Cómo funciona? Realmente son 4 tipos de visa de inversión. 2 de esos tipos de visa de inversión nos dan residencia y esos otros 2 tipos de visa de inversión no nos dan residencia directa. Pero es la forma adecuada de poder entrar a los Estados Unidos y después revisar cómo hacer un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos para volvernos residentes. Aunque tenga la de los 2 tipos de visa que no me dan residencia. Ahorita me voy a basar, Dani, como en las que no dan residencia, porque son las más sencillas para poder acceder. ¿Listo? Ya después, si quieres, podemos ampliar, hacer otro, lo que quieras. Sí, está la visa E1 y la visa E2. La visa E1 es para comerciantes. E1. E1, sí. Todas aquellas personas que tengan un comercio entre su país de origen y los Estados Unidos, sea de bienes o de servicios. ¿Por qué hago la diferenciación de bienes y de servicios? Porque toda la gente piensa que importación-exportación es enviar un producto de Colombia acá, de China a Estados Unidos. No. Producto físico. Físico. También se pueden servicios, como infoproductores, como personas que tienen venta de sus cursos digitales, venta e-commerce, dropshipping. Estas personas también se incluyen dentro de este comercio. ¿Cómo se puede probar para que les den una visa de inversión? Tienen que facturar, tenemos un año para facturar aproximadamente $80,000 brutos. O sea, todo lo que entra, todo lo que
Sale pago de personal, pago de impuestos, facturación en general. $80,000 durante un año. No te creo, está ¿Está? buenísimo. Es buenísimo, muy Y fácil. lo podemos probar durante un año. Hay dos formas de hacerlo, sea por el consulado de tu país de origen, digamos, pueden ir a la embajada en Colombia, se hace la solicitud de la visa de inversión, o se puede solicitar dentro de los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Hay una diferencia grande. Si la solicitamos desde el consulado de nuestro país, nos van a dar aproximadamente una visa, digamos, en Colombia. Pongo el ejemplo en Colombia porque ahí, dependiendo del país, cambia el tiempo que me dan la visa. Digamos, en Colombia me la dan de 3 a 5 años y es renovable indefinidamente siempre y cuando el negocio se mantenga activo en el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Con esta visa ustedes pueden vivir dentro de los Estados Unidos, tienen Social Security y pues permanecen acá. Vivir, me puedo quedar el tiempo que quiera. Wow. Durante el tiempo que tengan, Claro. sea de 3 a 5 años. Y luego se hace una gestión. Exacto. Y después se puede renovar indefinidamente. Mira, yo tengo clientes de hace, no sé, llevan más de 20 años con su visa de inversión y la siguen renovando cada 5 años, entran y salen del país sin problema. No pasa nada con el tema de la residencia, porque tú sabes que si ustedes piden una residencia, tienen que estar por lo menos 6 meses dentro de los Sí. Estados Unidos permanente durante aproximadamente 5 años. Con esto ustedes entran, salen, si quieren vivir acá bien, si no, pueden vivir afuera y no pasa absolutamente nada. Wow, eso está buenísimo. Me decías que Visa tiene... de 1. Y le dan Social Security y... Social Security al peticionario principal de la visa de inversión, a su esposa también le dan Social Security y le dan permiso de trabajo, puede trabajar libremente dentro de los Estados Unidos. Wow. Y esta visa también se amplía a sus hijos menores de 21 años. Pueden estudiar, pueden acceder a todo dentro de los Estados Unidos como si fueran residentes americanos. De 21 años. Menores de 21 años. Y obviamente también para pedir esto hay que tener una LLC acá en donde Sí. estamos mostrando todos los momentos. No está brutal. Exigencia, Súper tener una chévere. sociedad americana, una cuenta bancaria, hacer el traslado o la facturación por medio de esa sociedad, por medio de la cuenta bancaria de esa sociedad y demostrar los $80,000 de facturación. Está brutal. Visa de 1. Está súper sencillo. Wow. Visa de 2, inversión. E2. Sí, E2, inversión de capital. Aquí sí necesitamos tener el cash, el dinero. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Tenemos $80,000 cash. Hacemos una transferencia desde nuestro país de origen a la cuenta de nuestra sociedad en los Estados Unidos y invertimos esos $80,000 en un negocio nuevo, en un negocio ya existente o en la compra de una franquicia. Wow, cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres. Bienes raíces, ¿no? No, Ya los bienes es raíces. otra Hay línea. forma de sacar visas de inversión por medio de los bienes raíces, pero inmigración en su ley dice que los bienes raíces, si ustedes me vienen y me dicen, Lina, es que voy a invertir en un inmueble, para los Estados Unidos desde la parte de inmigración es un pasivo, no es un activo, porque es para disfrute propio. Claro. Pero si tú me dices, no, mira, yo tengo una administración de propiedades, tengo varias propiedades, digamos, de renta corta de Airbnb, tengo 3 y las estoy administrando y la idea es que año a año vaya incluyendo una propiedad, ya me estás hablando de un negocio que es activo y sustancial en el tiempo. Entonces la cosa cambia. Es la forma en que pero un solo inmueble no los va a llevar a una visa de inversión porque no es una inversión activa. Wow, dicen, para bienes raíces, ¿hay algún monto en el cual yo invierto en bienes raíces para aspirar a esta visa de inversionista? Digamos, si lo hacemos por medio de la administración de inmuebles, digamos, por Airbnb, que son de renta corta, aproximadamente unos $300,000. Wow. No, está Pero brutal. igual, Está seguro, brutal. ¿no? O sea, que nada más seguro que los bienes raíces. Sí, no, al final está bien. Lo que pasa es que la barrera de entrada de 80,000 a 300,000 es 3 Cambia. veces más. Wow, no, está brutal. Y las otras dos visas que sí dan residencia, ¿cuáles son para mencionarlas antes Rápidamente. de cerrar? L1A, que es transferir un manager principal a una empresa dentro de los Estados Unidos. Esta es mucho más robusta, tenemos que tener ya una empresa constituida en nuestro país de origen. Tiene que tener aproximadamente 5 años dentro del país de origen, tener un mínimo de 5 empleados en nómina en el país de origen. Lo que tenemos que hacer es tratar de poner esa misma empresa dentro de los Estados Unidos y se hace una transferencia de manager principal para que ejecute esa empresa dentro de los Estados Unidos. Buenísimo. Esa sí nos da residencia directa. Wow. Y la otra pero la empresa tiene que estar más sólida y otras cosas ahí que es más difícil. Sí, y necesitamos también tener aquí 5 empleados en nómina. Acá también en Estados claro, Unidos. es mucho más robusto. Pero
Hay muchos empresarios que lo han hecho y funciona espectacular. Y la otra es la llamada EB5, que yo creo que es la que más suena alrededor del mundo de las visas de inversión, Sí, y lo que todo el mundo, escuchaba. no, yo que quiero visa de inversión, eso es carísimo, tanta plata. Claro. No, hay varias opciones. Está la B5, que se divide en dos, o una inversión directa de $1.100.000, una persona invierte $1.100.000, o meternos a centros regionales del gobierno. ¿Qué son los centros regionales? Son centros que determina el gobierno de los Estados Unidos para que inversionistas extranjeros inviertan un monto que son aproximadamente $800.000. Yo siempre todas mis EB5 las llevo a la parte segura, que es el tema de los bienes raíces. Entonces, hay proyectos en donde tú haces parte del proyecto, no estás comprando un inmueble, tú le estás prestando al proyecto $800.000 para desarrollar. ¿Cómo se devuelve ese dinero? 5 años te pueden devolver esos $800.000 y te dan una rentabilidad del 1%, o quedarte con un inmueble dentro del proyecto. Ahí te ganas valorización y después lo vendes, entonces Hay, y te hay da salidas, residencia directa. hay salidas. Exacto. Wow. No, te quiero preguntar 800.000 cosas más. El tiempo en televisión pasa muy rápido. Lina, por favor, un último mensaje para todas esas mujeres emprendedoras, berracas, latinas que quieren hacer dinero, que quieren construir sus negocios, pero que tampoco quieren perder su feminidad, por ejemplo. ¿Qué les tendrías que decir? Y luego nos compartes cómo te encontramos en redes sociales. Bueno, esa pregunta. Primero, creo que nosotras como mujeres tenemos una gran habilidad y es poder desarrollar, o más que desarrollar, ser como la solución de nuestro yo del pasado. Lina se la fumó verde, mejor dicho. ¿Qué va a pasar? Si ustedes se ponen a determinar todo lo que nosotros pasamos como mujeres o hemos hecho como mujeres, que nuestras historias a veces unas más fuertes que otras, si nosotros empezamos a revisar cómo podríamos nosotros solucionarle la vida a esa, digamos, a esa Lina de 5 años, puede determinar lo que ustedes pueden hacer hacia el futuro. Para mí, algo que es súper importante, Dani, es poder ayudar. Dentro de todo lo que haga, es poder ayudarle a los demás. Y literal, con mi esposo, una de las determinaciones más grandes de poder crear todo este ecosistema, no solamente de negocio, sino también digital, es que las personas que nosotros podamos ayudar, pues no pasen por todos los inconvenientes que vivimos en este país, que siempre hay una posibilidad, pero creo que eso va mucho en creer en nosotros como personas. Me encanta. Entonces, sí les diría, crean en ustedes, empiecen a determinar realmente qué es lo que les apasiona hacer y traten de solucionarle la vida a sus yo de hace 5 años para determinar lo que quieren hacer hacia el futuro. Lina, ¿cómo te encuentran en redes sociales? linaescobar.usa en Instagram, en YouTube también estoy como linaescobar.usa, y bueno, en lo que les pueda servir soy totalmente abierta. Yo misma respondo mis mensajes, entonces soy feliz de poder ayudarle a todas las personas que quieran preguntarme cómo poder estructurar sus negocios en los Estados Unidos y poder crear su sueño en general. No americano, pero sueño en general. No, está brutal. linaescobar.usa. Sí. Bueno, ya saben ahí para que van a seguirla. Gracias por abrirnos las puertas de esta oficina para venir a compartir esto que estamos compartiendo en este momento. Qué nota de espacio. Me quedan un montón de preguntas más. Sin duda hay que hacer luego parte 2 de este podcast. Y pues van a seguirla. Pues si están en YouTube, suscríbanse al canal, denle like, dejen sus preguntas acá abajo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise. Y si están en Spotify o en Apple Podcast, ayúdenos con 5 estrellas para posicionar esto y ayudarnos a ayudar a más personas. Este fue un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Nos vemos en otro. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes, y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.